Bien, buenas noches para todos mis amigos y televidentes que van a ver este video. Esta noche quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en Romanos 4, 6 al 9. En Romanos 4, 6 al 9 nosotros podemos encontrar una cita bíblica. Quiero decirle que en el camino de la vida, nosotros encontramos muchas cosas, especialmente cuando leemos, encontramos muchas historias maravillosas. Pero cuando leemos la historia del hombre, cuando leemos la historia de la caída, nosotros podemos ver cuán maravilloso es Dios. Así que vamos a orar para empezar, porque antes de abrir la palabra de Dios, nosotros tenemos que orar. Así que oremos. Dios y Padre, gracias por esta noche que tú nos das. Te pedimos, Señor, que por tu gracia, amor y misericordia, perdone nuestras iniquidades y nos haga hijos tuyos. Gracias porque podemos conocerte y ser tu amigo. Ayúdanos a creer y confiar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios para compartir con ustedes esta cita impresionante que yo he encontrado y me he maravillado al ver lo que Dios hace por nosotros. En Romanos 4, 6 al 9, allí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así. Dice, como también dijo David, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo incircunciso o también para lo circunciso? Porque si decimos, a Abraham fue contado por justicia. La fe a Abraham le fue contada por justicia. Así que, cuando nosotros comparamos esto con el Salmo 32, del 1 al 2, nosotros encontramos que es la referencia que Pablo hace del salmista David. Bienaventurado el que es perdonado y cuyos pecados le son atribuidos. No le son atribuidos, perdón. Y quién podría preguntar, nosotros podríamos preguntarnos, ¿a quién se refiere? ¿Para quién es esta promesa? ¿Para quién? ¿Solo para los cristianos o solo para los circuncidados, para los circuncisos o para los incircuncisos también? En el versículo 4 de Romanos 4, 3, nos dice a nosotros, en las escrituras encontramos a quienes son los que son bienaventurados o a quienes Dios perdona. Entonces vamos a ir allí mismo a Romanos 4, 3 y vamos a encontrar algo. ¿Por qué? ¿Quién dice las escrituras? ¿O qué dice las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En las escrituras encontramos al apóstol Pablo haciendo un comentario sobre Génesis 15, 6, donde dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le creyó Abraham a Dios. O sea, tuvo fe en Dios, tuvo confianza en Dios. Y le fue contado por justicia.
El apóstol Pablo exalta la fe de Abraham. Creyó en Dios. En el griego lleva por la palabra griega para fe, episteus. Se relaciona con el sustantivo piste, que significa fe. Podríamos decir que Abraham tuvo fe en Dios o puso su fe en Dios. Le voy a decir algo, una simple creencia en algo impersonal, eso no fue lo que tuvo Abraham. Abraham tuvo una confianza personal en Dios. Porque nosotros podemos creer muchas cosas y tener creencias, pero tener una relación personal con Dios es muy diferente a tú tener una creencia. La Biblia nos habla que hasta los demonios creen y tiemblan. Ahora, la relación personal con Dios es esencial. Nosotros leemos en la palabra de Dios que Abraham, Dios lo llamó su amigo. ¿Le esconderé yo algo a mi amigo Abraham? Porque Abraham era amigo de Dios. Abraham puso la fe en Dios. Abraham le creyó a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Creer en su promesa. Dios es un Dios personal y quiere tener contigo una relación personal, como un amigo. El propósito del apóstol Pablo es mostrar cuán dichoso es el hombre que es perdonado y cuyo pecado no le son atribuidos. Dichoso es aquel que es tratado como una persona justa, sin serlo. Pues ya Dios no lo considera como un rebelde pecador, sino que Dios te va a considerar a ti, o considera al ser humano, como un amigo. Ya no te va a considerar como si tú fueras un pecador, sino como el amigo de Dios. Vamos a seguir. Si nosotros revisamos a Romanos 4:6, donde la palabra de Dios nos habla a nosotros en Romanos 4:6 y nos dice que David habla de la bienaventuranza y habla que bienaventurado aquel que Dios no culpa de pecado. El apóstol Pablo le agrega sin necesidad de las obras, porque en el mismo salmo está implícito. El mensaje está implícito ahí de que la salvación no es por obra, porque el mismo apóstol Pablo dijo que esto no por obra para que nadie se gloríe, sino que por gracia, porque por gracia soy salvo. Y esto es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Así que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros hacemos, no es para alcanzar la salvación, sino porque ya somos amigos de aquel que es el Salvador. Y si usted es amigo de alguien y necesita que usted le haga algo o que usted lo salve de una situación, si es su amigo, usted lo va a salvar de la situación. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Cuando nosotros le tenemos por amigo, el Señor nos salva del pecado. Si comparamos estos versículos, tanto del Salmo como de Romano, vemos que el apóstol Pablo le agregó sin obra. La idea, como ya le dije anteriormente, estaba implícita en el Salmo. El Dios es bienaventurado aquel que Dios imputa, que no le toma en cuenta su pecado. La palabra bienaventurado, Makarios, del griego Makarios, quiere decir feliz o dichoso.
se encuentra también en Mateo 5:3, donde nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:3, algo muy interesante. Es una de las citas más bellas que tiene la Biblia. Ese es el sermón del monte donde Jesús, vino y le habló a sus discípulos acerca de cómo sería su reino. Oiga bien lo que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice allí: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, dice la palabra, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices ustedes. Entonces, felices ustedes lo que Dios perdona. Felices nosotros que Dios perdona nuestras iniquidades. Cuando miramos la palabra iniquidades, nosotros encontramos la palabra anomía, ilegalidades. En el griego es anomía, ilegalidades o violación de la ley. Nosotros sabemos que el pecado es transgresión de la ley. Por eso nosotros sabemos que, ¿cómo sabemos que una gente peca? ¿Cómo sabemos que la gente ha pecado? ¿Cómo sabemos que yo pequé? Cuando yo transgredo la ley de Dios. Cuando miramos o leemos en la Biblia, encontramos que tanto nuestros fracasos, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras inclinaciones o desviaciones de lo que es correcto, Dios nos dice a nosotros que es bienaventurado el que Dios cubre. ¿Saben qué significa literalmente? Dios te pone como si fuera una mortaja, un vestido que Dios te cubre y es desde aquí hasta la planta de los pies. Bienaventurado aquel que Dios no inculpa, o sea, que Dios no mira su pecado. Bienaventurado el varón cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Feliz el varón que el Señor no computa su pecado o su violación a la ley. Así que, ¿qué nosotros tenemos que hacer para que el Señor no vea nuestros pecados? Creerle a Dios. Le voy a contar una historia que se encuentra, seguro ustedes la han escuchado, pero es una historia que está en el Génesis. Nosotros vemos en Génesis que Dios puso al hombre en un jardín, en un huerto hermoso. Y Dios le dijo, de toda planta que hay en el huerto ustedes pueden comer, de todo árbol pueden comer. Solamente se reservó uno, pero del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás, porque de cierto el día que coma de él morirás. El hombre no le creyó a Dios. Se olvidó. O podríamos decir que quiso tentar. El hombre codició el árbol, especialmente la mujer. Codició el árbol engañada por Satanás, la serpiente, y tomó del árbol y comió. Y no se quedó solamente ella comiendo, sino que fue donde su marido, dice la Biblia, y lo sedujo hasta que Adán comió. Pero Adán comió sabiendo que estaba violando la ley de Dios. ¿Cuál era esa ley? Dios le había dado un mandato, que no comiera, pero él quiso comer. Por amor a Eva, eligió creerle a Eva, eligió creerle a alguien que apenas habían conocido. Sin embargo, su creador, Dios, que tenían un tiempo conociendo a Dios, que era el creador de todo, dejaron de creerle a ese Dios. Pero Dios no dejó al hombre en la desesperación. Dios tomó al hombre, lo llamó, lo buscó. Cuando el hombre quiso esconderse de Dios, Dios los llamó. ¿Dónde tú estás? El ser humano nunca ha querido buscar a Dios. Pero Dios, con el arte perfecta que tiene de perdonar,
Dios siempre ha buscado al ser humano. ¿Cuál es el propósito de Dios al buscarte? Dios te busca porque tú eres su hijo, porque Él te hizo a su imagen y semejanza, porque Él te creó para que tú vivieras. Y no que viviera en amargura y dolor, sino para que tú tuvieras vida y la tuviera en abundancia. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Dios le proveyó un sacrificio para expiar su pecado. Le proveyó a su único hijo, a Jesús. Dios tomó la forma de hombre para venir a morir por tus pecados. Él solamente quiere lo que dice Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. ¿Qué es lo que quiere Dios? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, al Dios nuestro. Ese Dios que es amplio en perdonar. El Señor siempre ha tenido el propósito de perdonar tus pecados. Así que, donde tú estás, confiésale todas tus iniquidades, todas tus ilegalidades a Él, que Él quiere perdonarte. Él quiere cubrirte con la sangre de Jesús, para que tú puedas ser de aquellos bienaventurados que irán a subir con Jesús a la mansión celestial. Apresúrate, el tiempo es corto. Jesús está sellando a sus hijos. No te quedes fuera, porque Él murió por ti. Dios te bendiga y que la paz de Jesucristo, su perdón, recuerda que Él murió con los brazos abiertos, dándote a entender que su amor es inagotable, que su misericordia es grande para con nosotros. Así que, si estás atento a su voz, no endurezca tu corazón. Busca a Jesús, busca al Señor, que si tú clamas ahí donde estás, Él te oye. Dios te bendiga y que la paz del Maestro esté en tu corazón.